7:37. Bueno, señores, aquí estamos recibiendo una invitación muy especial. Muy especial esta invitación. El mismo golpe con Jochi Santos celebra su 20 aniversario. 20 años, y wow, entonces, qué bien. El mismo golpe. Vamos, Mauri. Y Sol 106.5, pues están invitando a tirar la casa por la ventana. Entonces será una fiesta que no podía ser en un lugar más adecuado, en Yeset. Ahí será la fiesta del 20 aniversario de El Mismo Golpe. Entonces las tardes son diferentes. Ahora el mismo golpe. El mismo golpe. Esto será, don Amaury, con invitaciones. Porque sí, con invitación. Usted se imagina. No, yo sé. En el país. Con invitación. El que no tenga esta invitación no va. No va. El que no tenga esta invitación no entra. No, señor. Bueno, porque si. Pero va a haber mucha gente sin invitación, prepárese. No, se supone que quien tenga una invitación puede llevar uno. Sí, nada más. Okay. Con tu... Pero también. Dice para una persona, nada más. Pero también Jochi debería preparar una fiesta popular, una celebración popular. Es que el mismo golpe es una fiesta popular, Julio. El mismo golpe es. Pero el mismo golpe es una fiesta popular. Sí, la verdad es que tú puedes tener toda la atención del día y el estrés. Debe prepararse una tarima popular en algún lugar, porque la verdad es que 20 años de éxito constante hay que celebrarlo, y yo sé que la gente, el gran público se siente parte del mismo golpe. Pero bueno, allá estaremos acompañando, si Dios quiere, a Jochi Santos en esta celebración. Son las 7:39. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, como siempre, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Inicio con la palabra de Dios, hoy Isaías 40:31. Para los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, y caminarán y no se cansarán. Siempre hay que confiar en el Señor, que es el que nos da fortaleza. Como decía Julio, hay dos acontecimientos internacionales que, lógicamente, por lo que significan en términos de noticias, en términos de significación mundial, aunque lo hemos estado tratando de alguna manera, sus resultados propiamente dichos, ya conocidos ayer uno y otro, el referéndum en Inglaterra y el acuerdo donde se dieron ya detalles específicos de la última etapa, porque todos sabíamos, en el caso del acuerdo firmado ayer entre las FARC y el gobierno colombiano, todos sabíamos que habían 4 o 5 puntos que se habían estado discutiendo y que faltaba el último punto. No se sabían los detalles de este último punto, que era el punto que ya un cese al fuego definitivo, una entrega de las armas, una creación de campamentos para los guerrilleros y su inserción en la vida civil y política. Es decir, ese aspecto que es el más difícil. ¿Por qué era el más difícil? Porque precisamente ya estaba la experiencia en varios procesos anteriores de negociación con movimientos guerrilleros en Colombia, que habían provocado precisamente situaciones que la FARC no quiere que suceda con ellos. Ustedes se acuerdan que hubo varios movimientos guerrilleros, sectores importantes, incluso hasta de la propia FARC, sectores importantes de otros movimientos guerrilleros colombianos, que negociaron con algunos de los gobiernos, y entonces cuando sus militantes empezaban a hacer vida civil, cuando formaron partidos políticos y cuando crearon una serie de elementos, lamentablemente empezaron entonces una serie de atentados contra ellos. Ustedes se acuerdan incluso que el M-19, que Antonio Navarro Wall, que fue uno de sus líderes, que se reinsertó en la vida civil y que llegó incluso a ser senador reelecto en varias ocasiones, pero recibió un atentado que casi le cuesta la vida y que lo dejó incluso válido por mucho tiempo. Y varios líderes guerrilleros, después de estar insertados, estos movimientos paramilitares y esta gente antiizquierdistas, radicales, anticomunistas, atentaron y mataron una gran cantidad de guerrilleros que ya habían decidido participar en la vida civil. Entonces, esta última parte del acuerdo, que fue anunciada ayer en detalles, es decir, se hicieron los detalles más o menos específicos de esta última parte, muestran que de alguna manera con la FARC, ojalá, claro, estos son otros tiempos, después de la caída del muro de Berlín, las cosas han cambiado muchísimo en términos mundiales, y en la propia Colombia
el enfrentamiento que han tenido los últimos gobiernos contra los grupos paramilitares, contra los grupos que operan asuntos de droga, ha mostrado una disposición diferente a aquellos tiempos. Ya hay un gobierno colombiano que tiene un poquito más de control de muchas cosas, y la FARC, además, desde el punto de vista histórico, ya estaban desfasadas. Es decir, si bien es cierto, como yo decía en el comentario de ayer, que ha sido un grupo históricamente revolucionario, un grupo que tiene pretensiones de transformar Colombia, lo cierto es que habían habido también algunas situaciones de relaciones con narcotraficantes, una serie de cosas que habían de alguna manera mermado la imagen, pero en términos generales seguían siendo un grupo guerrillero, un grupo revolucionario, un grupo insurgente que quería la transformación de Colombia. Pero su método ya estaba desfasado históricamente hablando. Cuba, que tradicionalmente había sido el país que más apoyo le había dado a la FARC, desde el principio que hubo toda esta variación en el mundo, le establecía muy claro: nosotros no vamos a dejar de apoyarlo, pero hay que cambiar el método de lucha. Primero Fidel, cuando estaba ejerciendo la presidencia de Cuba, y luego Raúl, cuando asumió la presidencia, que siempre hemos dicho nosotros que Raúl es un magnífico negociador y un hombre con visión también clara en torno a los acontecimientos del mundo, logró convencer a la dirigencia de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, la FARC, de que ya era tiempo de ceder, de negociar con el gobierno, de insertarse en la vida civil, de crear un movimiento político y de empezar a actuar políticamente en Colombia. El gobierno entendió eso también, los dos se sentaron, cedieron y se logró este acuerdo tan importante. ¿Cuál es el reto ahora? ¿Cuál es el reto de este evento que se hizo ayer en La Habana? Porque se firmó el acuerdo, pero todavía falta un proceso interesante, importante. Ayer se anunciaba que la salida es inmediatamente, ¿verdad? Los guerrilleros empiezan a entregar las armas en un proceso que durará, creo que 3 meses. Se harán unos campamentos específicos en algunos sitios donde ellos van a estar protegidos y poco a poco se van a ir insertando. Va a haber comisiones de guerrilleros que van a poder ir a diversas ciudades de Colombia y sobre todo a Bogotá para empezar a darse a conocer a la población y empezar a hacer una opción política importante. Y yo quiero en este aspecto resaltar algo que me parece sumamente interesante, que muestra la historia de América Latina. Las FARC son un elemento de mucha importancia desde el punto de vista político, según mi valoración, en Colombia. ¿Por qué? Porque la historia de los movimientos guerrilleros en América Latina que han sabido reinsertarse a la vida civil y política de sus países es que se convierten en una opción, si se manejan correctamente, si empiezan a valorar lo que significa, si empiezan a motivar a la población y sobre todo a defender los intereses de la población, que lo hacían en las montañas y en las guerrillas, y empiezan a hacerlo entonces en la lucha del plano social y político, se convierten en opciones importantes. Y hay 3 ejemplos que yo quiero analizar brevemente, muy importantes de América Latina, que yo creo que podrían darse en Colombia si la FARC saben asumir el reto que implica este acuerdo. El primero, lo decía brevemente ayer, es el caso de El Salvador. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fue un movimiento guerrillero que se mantuvo por 25 años en una guerra muy cruenta en El Salvador, enfrentando a los diversos gobiernos, enfrentando a los Estados Unidos que le daba soporte. Y lograron entonces, ¿verdad? No podían vencer al gobierno, el gobierno no lo podía vencer a ellos. Pasó el proceso de Nicaragua, del Frente Sandinista, que logró vencer a la dictadura de Somoza, llegar al poder, servirle de apoyo de alguna manera, pero también los cubanos y los sandinistas diciéndole: ustedes no van a poder vencer al gobierno, hay que buscar una salida negociada. Se buscó la salida negociada, Esquipula, una serie de elementos importantes, y el FMLN con esa visión logró entonces insertarse en la vida política de El Salvador, con sus riesgos, porque hay muchos riesgos también. Siempre aparece gente ultrarradicales en las Fuerzas Armadas o en la sociedad que cree que todo es guerrillero, mataron mucha gente, lo mismo que pasa. Sin embargo, el FMLN asumió ese reto. Se enfrentó a una nueva realidad política, se convirtió en partido político a sí mismo con ese mismo nombre, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Empezó a caminar ese proceso político y logró primero ganar la alcaldía de San Salvador, logró varios senadores, logró diputados, logró alcaldías, hasta que finalmente un excomandante guerrillero, Salvador Sánchez Serén, uno de los que era de los líderes fundamentales de la comandancia general del FMLN, fue elegido presidente de El Salvador y hoy es el presidente de El Salvador. Lo mismo podemos decir de José Mujica en Uruguay. José Mujica fue miembro de los Tupamaros,
Los Tupamaros es el grupo de guerrilla urbana más, o de los más importantes que ha tenido América Latina. Ustedes recuerdan incluso el famoso secuestro que hicieron los Tupamaros del asesor norteamericano Dan Mitrione, que incluso lo mataron, lo ajusticiaron, como ellos dijeron en ese momento, lo que provocó que Estados Unidos se metiera de manera directa y prácticamente cercenara a los Tupamaros, lo descabezara, agarrara a todo el mundo preso. José Mujica estuvo preso mucho tiempo, precisamente por sus acciones guerrilleras. Cuando salió, todos los Tupamaros entendieron la realidad, se convirtieron en una opción política, en un proyecto político, empezaron a caminar la nueva ruta y José Mujica se convirtió en presidente de Uruguay, incluso uno de los mejores presidentes de la historia de Uruguay y un gran líder internacional. Pero otro tanto aconteció en Brasil. En Brasil, Dilma Rousseff, todo el mundo sabe, fue una guerrillera en los años 60, presa, pasó muchísimo trabajo. La golpearon muchísimo, la vejaron muchísimo, tuvo muchísimo tiempo preso por sus ideas, por estar haciendo acciones guerrilleras urbanas y en las montañas y una serie de cosas que tenía en ese momento en contra de la dictadura, ese movimiento insurrecto de Brasil. Cuando cambian las circunstancias, entonces se inserta en el Partido de los Trabajadores de Brasil, pasa a ser parte importante del trabajo político acompañando a Ignacio Lula da Silva, y luego que Lula, que era un dirigente obrero importante que se convirtió en presidente de Brasil, ella es la que lo sucede. Es decir, una guerrillera se convierte en la presidenta de Brasil. Es decir, 3 ejemplos importantes de América Latina de movimientos guerrilleros radicales, ultra radicales, que lograron dar el paso, moverse hacia el sector político y convertirse entonces en opciones políticas importantes y llegar a la presidencia de esos países. A mí me da la impresión que con la FARC va a acontecer algo parecido. Es decir, la FARC no es cualquier movimiento guerrillero de Colombia. Hubo otros movimientos guerrilleros que lograron insertarse, que lograron hacer negociaciones, pero no tenían la significación política, histórica y de peso específico que tiene la FARC. O sea, la FARC es una guerrilla de 54 años. Es una guerrilla que tenía prácticamente dominado un territorio de Colombia, que estaba presente en 28 provincias de las 32 provincias de Colombia, que además había que pactar con ellos en sectores importantes para poder actuar quien quisiera actuar. Es decir, reconocida como guerrilla por incluso gobiernos del mundo. Entonces, la FARC no es otro movimiento guerrillero cualquiera. Eso significa que si ese peso específico y lo que significa ellos contribuir a la paz de Colombia es bien manejado, el movimiento político que hagan empieza a actuar de manera correcta, empieza a ganar cuotas de poder, empieza a participar en movimientos sociales, empieza a cooperar en algunos aspectos que pueda con el gobierno, es decir, con una acción bien dirigida, que emerge un líder, no sé si será Timotenko o otro, porque son muchos líderes importantes, gente muy preparada que hay ahí, que empiecen entonces a vender esa imagen de que podrían dirigir Colombia. Es muy posible que en 1, 2 o 3, quién sabe cuántos procesos electorales que pasen en Colombia, uno de ellos podría ser el presidente de esa nación. ¿Este acuerdo termina ahí? No, este acuerdo todavía le faltan muchas cosas, porque este proceso no es fácil. Es decir, el proceso de inserción de ellos no es fácil. Va a haber radicales que van a querer atentar contra ellos, eso hay que tenerlo pendiente. Lógicamente, lo que dijo ayer Timotenko me pareció genial. Estas Fuerzas Armadas, con la Fuerza Armada de Colombia sentada ahí como testigo, dice, estas Fuerzas Armadas que antes no combatieron, ahora son nuestros aliados. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a garantizarle la vida, porque van a ser desarmados. Incluso dieron ayer la información de que todas las armas las van a entregar en un proceso de aquí a 3 meses, y con todas esas armas de la guerrilla se va a hacer un monumento, o sea, se van a fundir todas esas armas y se va a convertir en un monumento a la paz, que me parece algo muy interesante. Y lógicamente quedan otros movimientos guerrilleros, queda el ELN todavía, el ELN muy disminuido, lógicamente. El ELN es uno de los movimientos guerrilleros que en una parte negoció con el gobierno hace unos años, pero todavía queda un grupo muy reducido del Ejército de Liberación Nacional. Creo que es el único movimiento guerrillero que queda en América Latina. Y lógicamente los grupos paramilitares, que no son guerrilleros, son grupos paramilitares que operan al margen de la ley y que el gobierno ha sido fuerte, el gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos emerge en la historia de Colombia como una de las grandes figuras. Es decir, él fue ministro de Defensa que enfrentó con dureza a la guerrilla, muy duro. Sin embargo, ayer decía, con la misma dureza con que enfrenté esa guerrilla, con esa misma dureza ahora voy a defender los derechos que ellos tienen, aunque no estemos de acuerdo políticamente. Lo mismo que dijeron los guerrilleros. Aunque no estemos de acuerdo, ahora las Fuerzas Armadas de Colombia son nuestras aliadas y Juan Manuel Santos es nuestra garantía.
Entonces, con ese espíritu yo creo que Colombia camina a un proceso de paz interesante y me da la impresión, porque ayer lo anunció también Juan Manuel Santos, de que se va a negociar con la parte que queda del ELN. El ELN es un grupo ya muy reducido y además está desfasado también históricamente y ellos lo saben. Yo pienso que esta es una puerta que se le abre también para que ya no haya guerrilla en Colombia y por tanto el gobierno tenga una especie de respiro democrático importante para que esta gente se puedan insertar desde el punto de vista político. Ojalá, es mi deseo, que la FARC, yo decía que una vez trabajé con la FARC en Nicaragua y trabajé en el área de periodismo, conozco una gran cantidad de gente con mucha calidad en ese trabajo profesional, sobre todo cuando se creó aquella vez la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que coordinó a todos los movimientos guerrilleros, conocía prácticamente en Nicaragua todo lo que representaban todos los movimientos guerrilleros de Colombia, y son gente con mucho interés, con mucho deseo de entregarse, es decir, aunque estaban con las armas en la mano, es porque decían que no había otra opción. Y muy equivocados. Desde el punto de vista político sí, porque pero en el momento en que lo hicieron, tal vez era correcto, pero ya al tiempo, lógicamente, y por eso las FARC tomaron esa decisión. El otro acontecimiento, para mí muy, muy doloroso, yo siempre abogué porque Inglaterra se quedara en la Unión Europea. Este referéndum que en los últimos tiempos cambió la tendencia y parecía que iba a lograrse por poco margen que se quedara en la Unión Europea, pero evidentemente los ingleses decidieron salir de la Unión Europea. ¿Qué implicaciones va a tener esto? ¿Qué significa esto? Lo primero, yo decía, el primer ministro David Cameron se le estaba jugando. O sea, él encabezaba lo que era la campaña para que se quedara el Reino Unido en la Unión Europea. Eso implicaba que él se estaba jugando su presente y su futuro político, yo decía. Bueno, ayer anunció, al reconocer que perdió, que renuncia. En el mes de octubre entrega su cargo de primer ministro de Inglaterra y lógicamente se lo entrega a su partido que tiene una asamblea en ese momento y todo apunta a que el próximo primer ministro y lo decía, me parece la muestra de responsabilidad de un líder político. ¿Qué dijo Cameron ayer cuando renunció? Renuncio porque yo no voy a dirigir una nación que ha tomado un camino que yo no estoy de acuerdo. Eso es responsabilidad política. Si él quería que Inglaterra se quedara en la Unión Europea, decidió que no, lo menos que puede hacer es renunciar y además con la visión que lo dice, si ellos van por ese camino, yo estoy contrario. Él tiene otra responsabilidad también, que él fue que se puso a hacer demagogia, a hacer la promesa de ese referéndum. Ese referéndum fue una promesa de campaña y después se vio entrampado en él. Bueno, pero él creía que lo podía ganar, Julio. Él creía que lo podía ganar. Él fue que metió ese referéndum. La misma perspectiva del ministro de Economía español. Él dijo, oye, claro, es un populismo. Bueno, le salió mal, pero actuó responsablemente. Él fue que puso en su oferta de campaña ese referéndum. Porque él veía que la gente estaba en eso, él creía que podía convencerlo, actuó responsablemente ayer. Perdí. Renuncio. ¿Quién va a ser el próximo ministro inglés? Evidentemente, todo apunta, porque yo le decía, ustedes recuerdan el análisis, que en el Partido Conservador habían dos grandes líderes que estaban con posiciones diferentes. El anterior alcalde Boris Johnson, era quien encabezaba la opción de que salieran de la Unión Europea. De Londres. No, exalcalde. El exalcalde, sí. Entonces, él es uno de los líderes importantes, incluso era aliado de Cameron, eran aliados los dos. Se dividieron en ese momento, exacto. Entonces, todo apunta a que él va a ser elegido primer ministro porque él es que quiere dirigir una Inglaterra, un Reino Unido que esté separado de la Unión Europea. Esto va a crear, tal vez, ¿verdad? No en términos inmediatos, pero esto va a generar una situación un poco complicada a la economía inglesa, porque si bien es cierto que Inglaterra lo que quiere es fortalecer su economía, miren mi hermano, nadie se fortalece solo en este tiempo. En la medida en que usted se margina de mercado, usted está creando problemas para esa economía. Es decir, ¿qué va a hacer ahora en la Unión Europea? Que facilidades que tenía Inglaterra se la van a empezar a cortar. La industria automotriz de Inglaterra, el mercado principal es Europa. De la industria automotriz inglesa, porque es el mercado más cercano y además un mercado de muchísimos consumidores, 27 países consumiéndole. Entonces, es el primer sitio, por eso 500 millones de personas. Sí, 500 millones. Es decir, con una importante capacidad de compra. Exacto. Porque, por ejemplo, tú puedes tener en India 1.000 millones, pero de eso capacidad de compra tendrá 150 pero esos 500 millones tienen capacidad de compra. Pero además, mira lo siguiente, la muestra más clara de que va a haber ya hay una preocupación económica importante. Hoy hay un viernes negro en las bolsas de valores europeas.
Un viernes negro, todas las bolsas se han desplomado. También impactó las bolsas del continente, es decir, no, lo interno, pero eso, todo el mundo estaba a la expectativa. Y España, que bueno, de alguna manera está muy vinculado a nosotros también, está sumamente preocupada porque incluso hasta el presidente de España tuvo que emitir una llamada a la calma, porque en España creó una sensación de desplome económico también, porque hay una relación muy directa entre ambas economías. Es decir, hay que esperar qué va a pasar, pero no los bonos alemanes se desplomaron, se desplomó la libra esterlina. Se desplomó la libra esterlina. Comenzaron los retiros tú sabes que la bolsa española cayó 7 puntos. Es la segunda capital mundial de las finanzas. Y se habla de retiro de lingotes de oro. Oye, la libra esterlina bajó. La libra esterlina tuvo un desplome. El euro tuvo un desplome. Es decir, hay una preocupación. Lógicamente, todo depende de cómo se maneje entonces ahora Boris Johnson, porque generalmente los líderes, cuando ven que le sucede algo, entonces cambian el discurso. Eso era previsible. Es decir, él sabía de esa consecuencia. El tema, lo que él está planteando es los resultados a futuro. Y ellos están planteando, ellos ven los resultados a futuro como positivos. Y una de sus preocupaciones, la mayor preocupación Reino Unido la manifestó a partir del 2004, cuando entraron 10 países de Europa del Este a formar parte de la principal migración hacia Inglaterra es Polonia. Exacto. Es Polonia. Bueno, yo que estuve en Inglaterra, la mano de obra en la mayor parte de los pubs, de los sitios donde que es una de las cosas más populares en Inglaterra, todas las tardes todo el mundo bebiendo en esos sitios o comiendo. La mayor parte de la mano de obra de los sitios donde nosotros fuimos era de los países del este. De los países de Europa del Este o de algunos países europeos. Tú te dabas cuenta. Entonces, realmente lograron llevar el temor, pero ahora viene la realidad. Yo creo que fue un error de parte de los ingleses, de los habitantes del Reino Unido, salir de la Unión Europea, porque la tendencia no debe ser tú salir de mercados importantes que garantizan que tus productos fluyan por ahí, porque en la medida en que tú te marginas de eso, tu economía lo que va a hacer es contraerse en vez de expandirse. Yo creo que esto le va a costar desde el punto de vista económico a los ingleses. Ojalá que no sea así, pero todo apunta a que es un error y que va a tener graves consecuencias económicas. Son las 7:59 minutos.